Carnicería Hermanos Fuster. Muy buenas noches, de nuevo cerca de ti, nuevo programa y como decíamos antes, hoy hacemos política de la localidad, pero en Valencia, y lo hacemos con el diputado del PSPB, esto nunca me sale, ¿ves? PSPB, Mario Villar, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Javi. Te inauguras, ¿no? Inauguras aquí, ¿es la primera vez que vienes? Sí, Vale. sí, la primera vez que tengo, sí. Venga, pues vamos a hacerlo cómodo. Decíamos, yo creo que antes que nada, darte la enhorabuena que hayas podido parar un poco en la que estás ahora mismo para venir aquí. Has sido papá hace nada Sí, y has bien, cortado sí. un poco. Estoy dentro de mi nuevo reto, yo creo que, bueno, es mi reto de vida. Creo que es al fin y al cabo lo de crear una familia y contentísimo, bajando un poco las horas de sueño, pero con una ilusión tremenda. Bueno, esta enmienda sí que te ha entrado, ¿no? Sí, esta por lo menos Te la han todo a escuchado. favor. Vale, entonces no estás votando telemáticamente ni nada de esto, ¿no? Como otros. Sí. ¿Sí? Vale. Con la baja obligada y estoy votando telemáticamente y sigo participando en cosas. Es que la política es algo que no puedes frenar y aparte tu acta es personal, no puedes decir, oiga, yo me voy un tiempo. No, esto sigue, es una rueda que va a alta velocidad y no puedes decir que me bajo de ella. Jo, pues estáis metidos ahí. Bueno, bien, ¿no? Todo, de momento todo bien, ¿no? Sí, yo estoy animado. O sea, yo quiero decir, yo me veo con ganas de aquí a un año que son, digamos, Ahora vamos con elecciones eso. en la Generalitat. Ahora vamos con Vamos, eso. suertes. Bueno, antes que nada, para quien no lo sepa, aparte de que eres diputado en les Corts Valencianes, has trabajado, porque tú dentro de lo que es la informática, digamos así, en la Big Data, Sí, Big Data. eres pues un lince. Los estudios creo que es algo fundamental. Vale, pues te voy a... Pero de verdad que a mí me da un poco de babullo. No, Todo pues esto. eres máster y además eres Sí. varias cosas, sí, que no eres... El año pasado, por lo último, me doctoré en turismo. Precisamente, que es como lo máximo que se puede estudiar en la universidad. Pues, Entonces, oye. pues oye, hay que decirlo porque también Sí, es honra, ¿no? Y a mi abuela le hace mucho orgullo decirlo. Por eso, para que no digan que en la política están los que no valen, Joder, ¿no? Gracias. Hablamos de Generalitat, tu trabajo ahora es allí. ¿Cómo ves la Generalitat después de todo lo que ha pasado? Porque tú has entrado en... bueno, tú ya llevabas, pero esta legislatura es convulsa. Sí, cuando hablas con los letrados, ¿no? Que son las personas que allí nos dirigen a nivel de normativa y todo eso, nos dicen que es la legislatura más anormal que ha habido nunca. No solo, digamos, por todo lo que ha ocurrido de la Dana, que por supuesto que ha afectado muchísimo, sino por la poca actividad que hay, tanto a nivel de control como a nivel de dar cuentas de los propios consellers. Si yo te explico los sentimientos que he tenido, ha sido como una montaña rusa, que creo que hemos tenido todos los valencianos. Llegas allí con una ilusión tremenda, comienzas, que vienes de perder unas elecciones en las que yo creo que el PSPB no lo había hecho nada mal. Ximo Puig gestionó muy bien la Dana y se gestionaron muy bien muchísimas cosas, lo único que una ola nacional pues te lleva por delante. Llegas allí queriendo dar, digamos, una fiscalización con educación, porque yo siempre intento hacerlo siempre así, con datos, más profesional, y te encuentras que aquello es la selva. Luego nos ocurre lo de la Dana, que fue un palo durísimo para todos, pero es que los que estábamos allí, encima fue como muy sensible a la hora porque teníamos contacto con víctimas, por las manifestaciones que había, por las cosas, y luego sobre todo por la desvergüenza que nos hizo pasar el expresidente Mazón. Y aparte de esto ahora entramos en esto, que pues eso fue una desvergüenza antes, durante y muy después, ¿no? Sí, sí. Pero tú que estabas allí, la sensación, o sea, a nivel persona, ya no diputado, ¿tú veías que aquello estaba... Bueno, estoy todo el rato... No, sí, por favor, vamos. No te importa. Vamos, para nada, al revés, lo necesito. A mí, digamos, los gerifantes es algo que creo que son cosas del... Se agradece para nosotros. Lo que te decía, tú como persona, como Mario Villar, cuando estás allí, ¿tú percibes
que aquello es un descontrol, un despiporre, porque yo creo que es un poco lo que al final está trascendiendo, que allí nadie sabía lo que tenía que hacer. No digo por el PSPV, ¿eh? No, Por- y no es por el PSPV. Digamos que quien tiene el mando de poder es la Generalitat Valenciana y era Carlos Mazón. Es una persona que no aunque nos estuvo. cueste, Sí, sí, cueste sí. entender que... No, pero muy respetable. Se votó. Oiga, mm, hasta ahí bien. Vamos a ir un poco más adelante. Tiene una responsabilidad que en el día más importante de la Generalitat Valenciana de toda su historia no está en su sitio. Y a partir de ahí, en vez de tener la humildad de pedir perdón y digan, oiga, mire, me equivoqué, no estuve en el tiempo, no actué como debía, no supe actuar, es que nos puede ocurrir en momentos extremos. Es que todos podemos tener ese que fallo. hubiera a ti y al conjunto de compañeros, ¿os hubiera valido que hubiera salido el presidente rollo humilde y hubiera dicho, oye, no he sabido hacerlo, se me ha escapado? A mí como Mario Villar o como diputado creo que yo soy el que menos intereso aquí. Son las víctimas. Las víctimas hasta que Mazón no ha dimitido y ahora tiene que dejar el acta que se tiene que demandar el PP. Las víctimas no darán una vuelta más a lo que están viviendo. Con lo cual, ese sentimiento, yo Mario Villar doy igual, pero las víctimas, que por cierto, después de 1 año y medio, ahora van a poder hablar en las Cortes, en la comisión, que antes no las habían convocado. Es decir, esto es algo que ya No, viene y la de convocatoria largo. encima con acusaciones, con asociaciones de Gijón, de Asturias. Bueno, ha habido ahora una situación independiente en la que todavía está poniendo en tela de juicio el número de, salió la semana pasada, el número de víctimas, o un youtuber que sabemos que creó bulos. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Y a lo que me venía el sentimiento, mire, cuando yo estaba allí, que fue la primera comparecencia de Mazón sobre la Dana, que estuvo 2 horas y pico, si no recuerdo mal, Yo creo que es el día que más. a mí se me hizo... Oh, no, Sí, 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 el sí. tocho de folio que lleva. Se nos hizo muy largo, pero aparte, el sentimiento, ¿sabes cuál era? Era que había ocurrido un terremoto en Haití o en algún lugar muy lejano y él estaba allí leyendo y tenía un tono, y con todos los respetos a las personas que venden coches, que tengo muchos amigos, o vende motos, o que es una jerga, ¿no? Decirlo así, ¿no? Pero una persona que te vende cualquier cosa. No estaba hablando con ningún sentimiento, no estaba hablando con razón de ser y luego encima descubrimos que estaba mintiendo a la hora que había llegado, con quién había estado, si había trabajado o no. Oiga, un presidente de la Generalitat, yo creo que no puede permitirse esa irresponsabilidad. Cada semana va saliendo algo nuevo. O sea, Sí, bueno, la semana pasada Habría que preguntarle el si chofer dijo una cosa, el asesor dijo otra, pero yo creo que ya Amazon es pasado, es pasado y este PP que utiliza estos mecanismos para salvarse a ellos mismos, tiene que ser un pasado en la Generalitat Valenciana. Pero sobre eso te quiero preguntar una cosa, pero antes sí que te quería decir sobre Carlos Mazón, que me expliques un poco el funcionamiento orgánico del Scorch. Tú ahora mismo estás de baja paternal, por lo que no tienes que asistir, pero hacíamos la broma con lo del telemático, sí que puedes Sí, telemáticamente, yo voto igualmente. pero estás en una baja paternal. Pero yo he oído en los medios estos días que Carlos Mazón directamente creo que no ha vuelto No, por no allá. aparece. Quiero decir, ¿Eso lo puede hacer un diputado? en teoría, y según las reglas del Scorch, no. Eso yo... No. Es más, hace nada nuestro síndic, José Muñoz, puso sobre la mesa la situación que el PP denunció a un diputado de Compromís, a Juan Bordera, porque se fue con la flotilla en su momento hacia el tema de lo de Gaza, ayuda humanitaria. Entonces, con el reglamento del Scorch en las manos, querían quitarle el sueldo a Bordera porque no acudió al Scorch. Entonces, desde el PSPV se ha demandado que un diputado como Carlos Mazón, que está demostrado que no está yendo, pues oiga, que no le den eso. Pero es que para Masinri se le aumentó el sueldo por tener, digamos, una comisión, una mesa, ¿no? Que es un complemento, y él tiene y ha ejercido para poder tener un chofer y, digamos, un pisito enfrente de la playa en Alicante. Y cobra creo que también el kilometraje, ¿no? Como Sí, diputado. bueno, al final es eso. Es que es algo que al final es una injusticia social. Y creo que los políticos, en general, no debemos permitir que esto ocurra. Pero eso ¿quién lo tiene que arreglar? Porque, a ver, la gente de la calle puede oír lo que estás diciendo y decir, vale, que vayan a por él, tal. Pero si no está yendo a su puesto de trabajo, ¿quién tiene que...? Yo creo que su jefe ahora es Juan Pérez Llorca, que es el presidente de la Generalitat del PP. Y es el que tiene a lo mejor que sentarlos en un lugar como este
y decirle, señor Carlos Mazón, hasta aquí hemos llegado. Pero claro, Carlos Mazón nunca hará eso porque si no no estaría aforado y tendría que ir a declarar a la jueza de la Dana, que es la que está haciendo un trabajo tremendo para descubrir todo lo que ocurrió de forma, digamos, voluntariosa. Claro, es que son muchas cosas. Pero a mí esto de estar de diputado... esto parece una serie de Netflix. Todo lo que está ocurriendo con el PP parece una serie de Netflix. Pero colombianas, que yo veo alguna y son de 80 capítulos. Ya podían, sí. Y que cada día y tienen que hacer flashback para decir, no, esto ocurrió o no ocurrió. Es que estamos llegando a un momento en el que vosotros los periodistas tenéis más tiempo, tenéis casi el mismo tiempo para hacer las noticias y crearlas, como para desmentir bulos. Es que estos son estadísticas reales. No, es verdad que cuando ves... A ver, te corrijo, yo no soy periodista, soy trabajador social, me dedico a esto, pero que no quiero faltarle a ningún periodista titulado. Sí que es verdad que cuando estás con una noticia de lunes al lunes siguiente, o sea, para que te hagas una idea, no pasó hace tanto lo de Julio Iglesias. Parece que eso ha sido ya como... Sí. O sea, que vivimos en una realidad que se atropella a sí misma. No, es todo súper efímero, nos pasa y parece que lo que ocurrió ayer no hay un seguimiento y no vale y vamos, así vivimos. Pero volviendo a lo de Carlos Mazón, que no es por nada, pero bueno, vamos a hablarlo. Sí. Su jefe, claro, su jefe es obvio también, en esto muchas veces os entroncáis, ¿no? Los políticos van a decir, no, su jefe es el que lo tiene. Ya sabemos que no, es del mismo partido y Bien, estaba de número 2, sabemos que no va a pasar. Claro. ¿Hay alguien por encima que tenga o pueda? Feijóo. Hombre, claro, sí, al final nos tenemos que ir al líder supremo. Feijóo si es el que manda en el PP, que ahora todavía lo dudo, que está entre eso, entre Ayuso, él o la mano de atrás que se supone la mano invisible de Aznar, pues alguien le tiene que decir, sí, digamos, como va con organizaciones y todo esto y él no sale, pero es así. Entonces, hay alguien que creo que a veces una charla sincera en la vida te hace ganar mucho, tanto respeto hacia la sociedad como en reflexión hacia uno mismo. Entonces, yo creo que ha superado todas las barreras de cuestiones que no se tenían que realizar, como mentir a la sociedad, mentir a sus compañeros. Aún sabemos que no sabemos ni dónde estaba en esas horas. También, digamos, no ha ejercido después como presidente, tomando decisiones que tenía que tomar, falta de respeto hacia las víctimas. Todo eso, al final, ese cúmulo te lleva a esa conversación, a decir, oiga, mire, vamos a sentarnos, a hablarnos, esto no puede seguir así. Pero más que nada porque es que es un daño tremendo a la clase política. Y cada vez que hay un daño tremendo a la clase política de los partidos más de centro, de izquierda, de derecha, bueno, el PP cada vez está tirándose más a Vox, pues los extremos crecen. Y ahí es donde viene el problema de la sociedad. Cuando nos fiamos más de los extremos, de los pequeños bulos que van saliendo poco a poco, que cuando se hacen pequeños, luego con el tiempo van agrandándose y terminamos pues una sociedad fragmentada y polarizada. Pero Mario, es que cogiendo esa fragmentación y muy escorada, según las encuestas, revalidaría la presidencia del PP. Sí, con el bloque de derecha sí, porque Vox está creciendo mucho. Y tienes ahí la prueba en Aragón, tienes la prueba en Extremadura y en Castilla-La Mancha las últimas encuestas dan ahí un poco que también suben. Pero esto, una persona que está en su casa, una señora, entonces, ¿qué diría? ¿Los mismos que les ha caído agua encima van a volver a votar a estas personas? Es que... Cuando la gente está cabreada, que esto está ocurriendo ahora mismo, porque es verdad que mientras hay cifras económicas muy buenas, como por ejemplo el paro que esté a menos del 10%, que se suba el sueldo, que a las personas mayores el ingreso mínimo se les suba, que también las pensiones hayan subido, mientras hay cifras que son muy buenas, tenemos una crisis tremenda en la sociedad de vivienda, que eso nos afecta a todos. Pero tú que eres un tío del Big Data, ¿por qué no...? O sea, tú estás acostumbrado a calcular y pum, muchos inputs. ¿Por qué no cala eso bueno que tú dices que la izquierda podría presumir de todo lo que ha hecho en estos 8 años de gobierno nacional? ¿Por qué no cala? Lo primero porque hay un cansancio tremendo hacia digamos, las políticas generales, en general.
porque esto no está ocurriendo solo aquí, está ocurriendo en toda Europa. Si te vas a Polonia, si te vas a Hungría, pues la extrema derecha ha subido. Y es un cabreo general en base a qué? A crear, lo que hablábamos antes, mensajes, crear cosas de cabreo, que al final la gente en su móvil lo ve, que no comprueba si es verdad o si es mentira, y eso te lleva al cabreo generalizado con la clase política. Y lo fácil siempre es buscar un enemigo enfrente, que es la política o los políticos. Y ¿Pero eso... quién te lo ha dado? O sea, es que te vas a cabrear con quien te ha dado... Ya, pero o es sea, que aquí Vox, por ejemplo, no ha gestionado. O cuando tenía que gestionar, justamente en la Generalitat dimitieron todos sus consellers 2 meses antes. Claro, si no se hubiesen comido ellos la dana, cuidado, que eso ya hubiese sido... Porque es que hay que recordar, es que Vox, junto con el PP, fueron los primeros que quitaron la agencia de emergencias de la Comunidad Valenciana, que era quien tenía que coordinar todas las emergencias, diciendo que era un pequeño chiringuito. Y después ocurrió lo de la dana. ¿no? Y Entonces, entre esta medias dieron gente... ese dinero, si no me equivoco, a los toros, ¿no? Que me Sí, parece bueno, que- eso. que Dimos eso- al Toro de Lidia, se le dio, creo que fueron 200.000 euros para, no sé, para que sigamos un poco dirigiendo la cultura hacia un lugar que no es otra cosa que es maltrato animal. Pero ahí sí que yo, como animalista, yo quiero pegaros un poco un tirón de oreja, tú que eres PSPB. Sí, ¿no? sí. Y, o sea, tuvisteis en cuando se quiso quitar en el Congreso la tauromaquia como arte y como... Sí, al final. Eso fue un fallo, ¿eh? Sí, mira, yo Poquito. soy una persona que respeto mucho esa, digamos, la cultura tradicional, etcétera, pero sí que es cierto que lo de los toros es algo que tiene que ir reduciéndose, más que nada porque estás haciendo daño a un animal. Es que si últimamente ya tenemos el concepto de que nuestros perros son casi como nuestros hijos, gatos, etcétera, todo el mundo que somos más animalistas, ¿no? En esa parte, o no le harías nunca daño a un Para mí animal. son mis hijos, yo no tengo. Claro, por eso lo obviamente, digo. no tengo humanitos. Entonces, ostras, ¿cómo somos capaces de ir a una plaza de toros a torearlo? Lo puedo llegar a aceptar, pero que lo pique un caballo, que lo maten con la espada, que lo veas sufriendo. Yo creo que esa cultura, quiero decir, no es esa cultura, es que debemos evolucionar hacia algo que no le haga daño, que hay muchas cosas. Oiga. Yo ahí tengo una opinión que la comparto totalmente, pero creo que eso nunca va a llegar porque en el momento en el que miramos que últimamente la política está muy en la boca de todo el mundo, cuando vemos la política como que uno le pega zascas al otro, cuando Sí. hablamos del discurso, el que cala es el discurso violento, porque agresivo, perdón, me he equivocado de palabra, porque cuando hablan de Ayuso, mola porque tiene un discurso agresivo. Cuando vendemos un coche y lo vendemos porque tiene una línea muy agresiva, cuando lo agresivo lo vendemos, los toros no se acabarán jamás. Y Jamás. digo, es que el problema es que parece que la política se hace, como bien dices, Javier, aparte, a base de atizar. Y creo que es un fallo. Si no argumentamos, si no damos datos, si no hay gente preparada que te pueda, digamos, dirigir o que sepa las circunstancias o el contexto para poder tomar buenas decisiones, pues al final, ¿qué ocurre? Que vemos a alguien insultando, levantando la voz o llamándole hijo de puta al presidente, como fue Ayuso la que hizo, y hay gente que le aplaude. O la semana pasada inventando una enfermedad al presidente. Sí. Que esto sabemos que en Estados Unidos siempre ha funcionado porque con una enfermedad Claro, bueno, es que también el cae contexto que el tenemos, líder, ¿no? Pero el bueno, contexto que tenemos estamos- es Trump, es Putin, es a base de fuerza y claro, el contexto internacional nos lleva a que la barbaridad sea algo normalizado. Y no agota todo esto, ¿no? Llega un momento que dices, "Pah, Sí, ya, yo tengo quiero muchas más. dejar esto". En 3 años tengo más ganas. Pero realmente hay una cuestión para mí vital, que es la actitud. Es decir, cuando más ultraderecha haya o más gente de derechas quiera mermar sobre nuestros derechos, más pie en pared. Porque si lees, estudias, ves documentales, hablas con personas mayores que han vivido de todo, aquí hay cosas que o sea, que es que hasta hace nada había una dictadura. Es que el 23F es que es algo que ha estado ahí, es que ahora mismo ha desclasificado el gobierno los documentos para que todos sepamos qué ocurrió, o por lo menos que no se creen bulos, como dice Para Javier poner- Cercas. Lo dijo así, para que no haya bulos, oiga, pues donen ustedes los documentos. Para Claro. poner cortinas de humo según otros, ¿no? Bueno, claro, aquí al final, si te dan información es cortina de humo. Si
Si hacemos No, cosas... a mí me hizo mucha gracia, y eso la deberíais de apuntar los que hacéis campañas, la que dijo Feijóo, que me hizo mucho... Es que Óscar Puente ha salido y nos ha abrumado con tanto dato. Pues oiga, si quiere que salgan y hablen, no sé, Ya, ¿no? Óscar Puente Yo quiero datos. O sea, ha sido ejemplo de, precisamente en comunicación con Ademuz, de la rapidez y transparencia que ha tenido. Que ha sido un accidente tremendo, pero desde el primer momento estuvo ahí contando y defendiendo lo que había pasado. Y con toda transparencia. Ahora tenemos datos, ahora no. Y esa comparación, por ejemplo, que se hizo con Mazón, es que Mazón nunca estuvo. Es la diferencia al final de política. Ya. Bueno, también dijo Ayuso que en pandemia habían matado no sé cuántas, ¿no? Que el gobierno había matado no sé cuántas personas. Ayuso podía mirar la dejadez que tuvo en servicios sociales a la gente mayor en pandemia. Esas personas que murieron en la Comunidad de Madrid. 7.300 dejadeces que tuvo. Bueno, que nos vamos con esto, nos quedan 5 minutos de programa más o menos. Entonces, el cambio, a ver, en 30 segundos, porque luego quiero que pasemos un poco a lo local. El cambio en la Generalitat, Juanfran, ¿más de lo mismo? ¿Bien? ¿Estáis esperanzados? Mire, yo tenía esperanza de que algo cambiase, pero es el número 2 de Mazón, que sigue siendo Juanfran y Mazón, lo mismo son, ¿vale? Y lo cierto es que ha tenido para mí 3 bolas de partido para poder decir, oiga, yo soy diferente al PP, o bien, como bien decía, yo siempre apoyaré a los valencianos. La primera es la financiación autonómica, en la cual firmó lo que dijo Feijóo y nos dejó a los valencianos, digamos, a los pies de los caballos, cuando había casi 3.700, más de 3.700 millones de diferencia para la financiación autonómica y algo más solidario entre los valencianos, y no lo ha dado. La segunda opción, la hemos hablado antes, no le ha pedido la carta de dimisión a Mazón como diputado, que yo creo que eso daba dignidad tanto al Scorch como a él para ser un presidente legítimo. Es decir, aquí hay que ser rápido. Sí, porque será mucho más triste cuando lo citen ya como más humillado, ¿no? Totalmente. Y la tercera, ahora que está en boca de todos, es el tema de la vivienda en Alicante. Donde... ¿Tú tienes piso? ¿Pillaste alguno? No tengo carnet del PP, con lo cual es difícil. Pues yo trabajo en Alicante y tampoco pillé. Claro, ahí tampoco ha tomado cartas en el asunto cuando es la Generalitat y la vicepresidenta Susana Camarero la responsable de todo esto. Entonces, claro, has tenido 3 oportunidades para decir yo soy alguien diferente, sí que estoy con los valencianos y no has hecho nada. Porque precisamente es que lo de la vivienda se decreta todo por una cosa del 2024 que precisamente hace Mazón, en el cual amplía para que personas que cobran más de 3.000 euros puedan acceder a vivienda, que personas que no estaban en la lista de demandantes puedan acceder y luego que la pudiesen, digamos, desclasificar para que los otros lo pudiesen vender, que ya se vio que se podía vender desde primeras. Pero mira, eso a la gente le baila un poco, pero para que se vea el dato, la gente tiene que saber que podían acceder antes a los que estaban en el umbral de los 30.000, claro, que es algo razonable, porque casi todo el mundo está por debajo. Oiga, sí. Y Mazón lo subió a los 66.000, que 66.000 es un sueldo directivo casi. En España solo hay, creo que son un 10% que cobra más de esa cantidad. Ese es un directivo, es un A2, un A1 superior. Y mientras o sea, hay gente que han cambiado todas las condiciones, han cambiado todas las reglas para que puedan acceder todas esas personas que precisamente están vinculadas de alguna forma al Partido Popular, 5.400 familias que sí que querían demandar una vivienda en la Comunidad Valenciana, pues oiga, esas no han podido acceder a ninguna. Camarero decía que teníais que ir con ojos los del PSPB porque vosotros y Compromís también saldríais. Llevamos 2 semanas esperando que digan vuestro nombre. Es ridículo tener fallos tan grandes y querer echar las pelotas fuera. Si es que al final es una parte de humildad decir, oye, mire, es que no le han colado varios, es que ha habido aquí un problema. Pero echarle la culpa al funcionario, eso ya lo han hecho varias veces. Es decir, cuando ocurrió el accidente de Valencia en el tren con Jesús, fue al maquinista, quiero decir que el pobre murió. Quiero decir, al final siempre echan la culpa a alguien que no tiene nada que ver con el partido. Entonces, ese modus operandi ya lo conocemos. Te voy a cortar en seco. Generalitat, ¿el PSPB ganará en el 27? ¿Tienes esperanza? ¿Lo ves factible? La última encuesta que tenemos es que gana el PSPB, es primera fuerza política. Vale, y ahora, aterrizamos ya en Benidorm. Sí. Porque lo nacional se me queda fuera. ¿Te vas a presentar para alcalde? Yo no lo sé si me voy a presentar porque queda un año. ¿Quieres? Yo siempre he tenido ilusión por ayudar a Benidorm, que eso es lo que estoy haciendo desde las Cortes. Pero mi principal ilusión
sería que cambiase el color político aquí en Benidorm. ¿Lo ves? Sí, yo creo que hay posibilidades, más que nada porque Toni Pérez lleva desde el 2015 y ahora estamos en un desgobierno. Ya no solo por la deuda, quiero decir que ha tenido un tiempo... Bueno, esto da para otro programa. Tuvimos a Cristina y no te he podido preguntar, Pues, que nos vamos de tiempo. La cuestión es que ha tenido 12 años para intentar arreglar esto, llegar a algún acuerdo, siempre decían que era una persona dialogante, pero hay un desgobierno total en el cual no se ha llegado a ningún acuerdo, nos hemos metido en una deuda de casi 2 presupuestos y medio, en el cual solo pagaremos los vecinos y con algo que aunque diga que no, lo tendrá que subir, que son los impuestos. Ya subió el 72% de la basura y el IBI un poquito más del 20%. Y ahora esto. Con lo cual, lo que sí que demandamos es seriedad y rigor, porque no sabemos aún qué va a hacer. Y eso sí que preocupa. Esta es la pena que estemos grabando hoy el programa, porque dentro de 3 días, a principios de marzo, creo que se cumplen 3 días, faltan. Se cumplen los 10 días que dio el juez para que le preguntó al alcalde que qué iba a hacer con Benidorm. Pena no grabar un poco más para adelante y hubiéramos estado sabiendo. Tiene que presentar un plan de ajuste, tiene que... Que nos vamos, 30 segundos. Sí, entonces tiene que resolvernos las dudas a los benidormenses. Y la gente del pueblo creo que está bastante preocupada porque es de lo único que se habla. Eso sumado a que también el Lowe's ha ido de Benidorm. Bueno, eso es una pena, pero pena. Tenemos un año para seguir preguntando al ayuntamiento y que nos respondan. Sí. Y para, como decía Mario Vargas Llosa, votar bien, ¿no? Eso es lo que deseamos. Oye, todos. Que muchas gracias porque hayas interrumpido el cambio de pañales, las papillas, todo ese rollo que lleváis los papis. Muchas gracias. Quiero que vengas más tiempo. Se nos ha quedado, creo que muy corto. Mi número lo tienes y estoy abierto a venir las veces que haga falta para poder hablar y conversar de todos los temas. Pues te voy a citar de verdad, no te creas que es mentira. Mil ¿vale? gracias. Gracias. Hasta luego, Javi. Nos vemos, volvemos la semana que viene. Gracias, chao. Patrocinan este espacio Carnicería Hermanos Fuster.